en verdad, porque la parte de plaquetas, la profe como que lo pasa muy como molecular y yo no me lo sé tan molecular en verdad. Yo lo sé como mucho más a grandes rasgos, así que tal vez en la parte de hemostasia es mejor que vean la clase de la profe. Pero la parte de serie roja creo que está un poco más decente. Eh, Respecto a serie roja, esta diapositiva igual es como súper buena para ir recordando de que en la hematopoiesis las células progenitoras tienen ciertos estímulos y mientras van avanzando en diferenciación van adquiriendo ciertas cualidades específicas. Por ejemplo, en el caso de la hematías, que es lo que vamos a hablar ahora, van adquiriendo la hemoglobina. Y en cuanto más hemoglobina adquiera, más volumen tiene la célula. Por otro lado, en la proliferación es al revés. Mientras más proliferación existe, la célula va perdiendo mayor cantidad de material genético, entonces menor volumen tiene. Inicialmente va a partir con mucho material genético y con poco material específico, y va a terminar con poco material genético y con mucho material específico. Hay que recordar eso para un poco más adelante. Esta es una parte de la hematopoiesis, tenemos la línea linfoide, la línea amiloide. Si se afectan, por ejemplo, las líneas de las células mieloides, se alteran todos los que son los granulocitos, las plaquetas, eritrocitos, monocitos, pero no hay afección en los linfocitos. Y viceversa. Realmente esto tiene mucha cabida ahora. Ya. Lo que le estaba hablando. En cuanto a los eritrocitos, tenemos que pueden tener problemas a nivel del ADN o problemas a nivel de la hemoglobina. Los eritrocitos para formarse requieren de una proliferación constante que vaya disminuyendo la cantidad de ADN. Para que este proceso ocurra, requieren de ácido fólico y vitamina B12. La ausencia de estos elementos detiene la proliferación y hace que el material genético quede estancado. Y por lo tanto, generalmente la célula va a quedar con mucho material genético, lo cual va a ocupar espacio y va a dar eritrocitos muy grandes. En cuanto a la hemoglobina va a ser formada por el grupo M, que viene de la protoporfirina, y el hierro, y la globina. La alteración de cualquiera de estas impide la correcta diferenciación, hace que no se forme suficiente hemoglobina, y al no tener suficiente hemoglobina, el eritrocito no tiene suficiente material diferenciado y se queda estancado en esto. Y por lo tanto queda un eritrocito mucho más pequeño. Entonces las alteraciones de la hemoglobina generalmente van a causar microcitosis y las alteraciones del ADN van a causar macrocitosis. En general, las células tienen en su maduración un estado previo que es el de reticulocitos. Los reticulocitos pueden morir en la célula o pueden salir a la sangre. Salen a la sangre en general cerca del 2%. Cuando hay problemas de hemólisis periférica, empiezan a salir más porque hay estímulo de bajo oxígeno y cosas similares, que este bajo oxígeno va a estimular la eritropoyetina, va a causar más maduración, más proliferación, y vas a tener mayor salida de reticulocitos. Entonces aumenta ese porcentaje a 3% o más. En cambio, cuando tienes un problema a nivel de la médula, en donde no se está diferenciando muy bien, los reticulocitos no salen y se quedan atrapados en la médula. Y eso va a causar que el paciente tenga unos reticulocitos en sangre mucho más disminuidos. Y hay diferencias las anemias en las regenerativas, las que tienen reticulocitos aumentados, o arregenerativas, las que tienen reticulocitos disminuidos. Y eso te orienta a si la causa es periférica o es central. Los eritrocitos tienen una duración de cerca de 120 días. Sin embargo, esto depende de la capacidad de deformación que tienen al pasar por vasos pequeños. Precisamente, más específicamente cuando pasan por lo que es el sistema eh, del vaso. Y esto depende de ciertas proteínas que tienen en su membrana. La más importante es la espectrina, que es esta proteína helicoidal que da la capacidad de deformación de los eritrocitos. La alteración en esto puede generar problemas a nivel de la forma del eritrocito y puede hacer que pierda flexibilidad, muriendo más precozmente. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de anemia como más específico. La anemia se define como una hemoglobina menor a 12, 11 o 10. Aquí estamos hablando de
hombres, mujeres embarazadas, respectivamente. Y también hay que tener en cuenta que puede existir una falsa anemia debido a que siempre que aumente la volemia va a disminuir el hematocrito. Esto se llama hemodilución. Y es simplemente porque el hematocrito es un porcentaje de la cantidad total de sangre. Por lo tanto, si hay demasiado plasma, por así decirlo, el hematocrito es un porcentaje menor. Los pacientes cuando tienen una pérdida de sangre, una disminución de eritropoyesis, aumento de la destrucción, básicamente tienen una anemia, van a tener una pérdida de la cantidad de elementos que pueden movilizar oxígeno. Por lo tanto, en teoría tienen una hipoxemia. La hipoxemia llega a una hipoxia tisular y esto va a llevar a isquemia, que genera claudicación muscular, genera debilidad, fatiga, puede generar también palidez a nivel de la piel. Esto es más que nada por el déficit de hemoglobina. Los eritrocitos en la piel van a ser finalmente lo que va a dar el tono rojo. A nivel respiratorio, el paciente va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria y generalmente suele ser una respiración más profunda. A nivel del sistema nervioso central, el paciente puede presentar generalmente fatiga y letargia. Y a nivel del hígado podrían haber ciertas alteraciones grasas, pero esto es un poco más a largo plazo. La respuesta compensadora, aparte de la parte respiratoria, sería una respuesta cardíaca. Generalmente tú vas a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca, vas a encontrar un aumento del volumen sistólico, y esto puede causar, por un lado, que el paciente pueda tener un aumento de la demanda del corazón, porque está viéndose sobreexigido, que puede llevar a una angina de pecho. Por otro lado, el paciente puede tener que la disminución de la viscosidad de la sangre porque hay una anemia y el aumento del volumen sistólico puede causar una hiperdinamia a nivel del flujo, lo cual puede generar soplos cardíacos. El paciente generalmente puede presentar un tercer ruido, que eso va a hablar del grado de la anemia. A nivel renal, el paciente puede empezar a presentar un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un aumento de la retención de sal para aumentar la volemia. Y podría haber otros elementos como aumento del fluido extracelular, entre otras cosas, y aumento del metabolismo de la célula, del difosfolisirato, y eso va a causar de que la hemoglobina suelte más fácilmente el oxígeno. En una anemia tienes que dividir las causas de la anemia en alteración de la hematopoiesis o aumento de la pérdida de hematíes. En esta tabla se resumen casi todos, pero yo hice esta que es un poco más simple. Tienes que puede ser por pérdida, que pueden ser, acá lo podríamos hacer un poquito más complicado y ponerle que pueden ser corpusculares, o sea, del eritrocito, o extracorpusculares, que son las que son de fuera del eritrocito. Y en las extracorpusculares colocas la inmune y la no inmune. En cuanto a la producción, tienes que colocar las alteraciones de la diferenciación y las alteraciones de la proliferación. Recuerda que la diferenciación van a ser microcitosis y la proliferación van a ser macrocitosis. Partimos con eritropoiesis. Acá tenemos las alteraciones de la proliferación. O sea, son células que no se van a estar formando de forma correcta. Y tienes a nivel medular la insuficiencia medular. Esta es una médula que está aplásica y por definición este paciente va a tener una pancitopenia. Sin embargo, hay ciertas manifestaciones específicas donde podrías encontrar trastornos aislados de células de cierta línea proliferativa, pudiendo encontrar, por ejemplo, un paciente que tenga solamente un déficit a nivel de la línea mielocítica con linfocitos normales, o un paciente que tenga un déficit a nivel de solamente los eritrocitos, que es mucho menos frecuente. Se hace el diagnóstico con una biopsia de médula ósea. También está la mieloptisis, que se refiere a cuando hay un reemplazo de la médula por cualquier otra cosa. Y generalmente acá hay mieloptisis grasa, pero lo más frecuente es que haya un reemplazo por tejido tumoral. También está la asociada enfermedad crónica. Acá entramos a jugar con lo que sería la enfermedad crónica. Es un término muy amplio, generalmente se asocia a la inflamatoria, pero son diferentes.
Acá también entra la por déficit de eritropoyetina. Un paciente que tenga un déficit de eritropoyetina también cae como un paciente con alteración, con una enfermedad crónica. Pero esta, a diferencia de las demás, va a causar eritrocitos que generalmente son normales, porque solamente tienen un déficit de estímulo. No tienen una alteración en la tan como se ve en la proliferación, sino que proliferan más lentamente. Entonces les cuesta mucho más llegar a su fase final. El déficit de ácido fólico y vitamina B12 va a cortar la proliferación de los eritrocitos, quedando, como te dije, la macrocitosis. Pero esta es tan de golpe, por así decirlo, que causa megaloblastosis, que es cuando tienen un volumen corpuscular medio de más de 120 femtolitros. Todas las macrocitosis generalmente se hablan de más de 100. La alteración de la diferenciación, tenemos que hay alteración en la producción del grupo M, que puede también asociarse a enfermedad crónica, pero aquí más netamente a la inflamatoria, que es la típica que se conoce, y déficit de hierro. Y la alteración de la síntesis de globina, que esta es la típica talasemia. Entonces acá tenemos el mismo esquema que vimos antes, pero ahora completados con los diferentes tipos de anemias que podemos encontrar. Tenemos acá la anemia megaloblástica, por déficit de ácido fólico, vitamina B12, y a este lado tenemos la anemia sideroblástica, que es mucho menos frecuente, que es por una alteración a nivel de la protoporfirina 9, o la anemia ferropénica, la más frecuente de todas, alteración del hierro, y acá tenemos las talasemias, que es una alteración a nivel de la globina. Recordar que los pacientes que van a tener una hemorragia aguda aumentan los reticulocitos, pero por otro lado, estos pacientes tienen un problema a nivel de la formación, por lo tanto van a cursar con reticulocitos bajos. Es una forma de ir orientando el diagnóstico clínico. Ahora, ¿qué pasa con el hierro? Esto es como una cosa importante a tener en cuenta. El hierro se absorbe a nivel del intestino. Disculpa. El hierro se absorbe a nivel del intestino. La absorción del hierro está determinada, como por así decirlo, por la ferroportina. La ferroportina es la que se encarga de decir si pasa o no pasa a la circulación general. Cuando el hierro pasa a la circulación general, en la circulación general va a ser transportada por la transferrina. Esta es la que se encarga de transportar. Y va a poder ser cuantificada por el cuerpo. Y esa cuantificación va a determinar si existe mucho o poco hierro. Esta existencia de mucho o poco hierro va a ser un estímulo para poder liberar hepcidina o ectacidima, que es una hormona reguladora del hierro. La hepcidina se encarga de generar una inhibición de la ferroportina. Por lo tanto, si de repente encontramos que hay mucho hierro, se estimula la síntesis de hepcidina, esta impide la entrada de ferroportina y por lo tanto el paciente disminuye su aporte de hierro. Y también puede ocurrir de forma viceversa. Puede ser de que el paciente tenga muy poco hierro, se inhibe la liberación de esta hormona y por lo tanto hay mayor entrada. El hierro que existe en la sangre puede distribuirse para otras células, que aquí son cosas del sistema inmune, o para la hemoglobina. En la hemoglobina permite la síntesis de hematíes y estos hematíes cuando ya mueren son fagocitados por los macrófagos y el hierro que, que sale de los hematíes va a ser guardado a nivel de lo que serían los hepatocitos, el vaso, médula ósea o los mismos macrófagos. Generalmente estos son de médula ósea. Y estos también tienen una ferroportina, que también puede ser estimulada por hepcidina. Además hay que recordar que a nivel de los tejidos encontramos el hierro en forma de ferritina. Este es como el almacenaje del hierro. Y va a ser importante recordar esto porque es fundamental para el diagnóstico de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica va a tener una alteración en la cantidad total de hierro. Y por lo tanto el cuerpo dice, oh, tengo poco hierro, vamos a sacar de las reservas. Entonces empieza a consumir la ferritina.
por lo tanto esta empieza a bajar. El hierro empieza a ser transportado, pero como necesitamos que el hierro llegue rápido porque tenemos poco hierro, vamos a aumentar la cantidad de transporte, por lo tanto la transferrina va a tener que estar aumentada. Y además va a estar sobresaturada para tratar de transportar de forma correcta. Esta transferrina va a tratar de movilizar todo el hierro hacia los eritrocitos, pero esto va a ser insuficiente y eso va a generar la anemia ferropénica. Obviamente también la cantidad de hierro en plasma va a estar disminuida. En la enfermedad crónica inflamatoria hay una alteración a nivel de la interleuquina y el factor de necrosis tumoral alfa que genera una inhibición a nivel de lo que sería la síntesis de eritropoyetina y una inhibición directa de la eritropoiesis. Además, hay una inhibición de la transferrina. Por lo tanto, el hierro no se puede transportar bien y se estimula la ferritina, que es un reactante fase aguda. Por lo tanto, el hierro se guarda en mayor cantidad. Entonces, lo que encontramos a nivel del perfil de hierro es que el paciente presenta muchas reservas, pero no las moviliza. Entonces presenta una ferritina alta con una transferrina muy baja. Y así hace el diagnóstico diferencial entre esas dos. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque generalmente la anemia por enfermedad crónica, como hay un déficit de utilización de hierro, puede cursar con microcitosis. Entonces tienes dos pacientes con microcitosis, pero no sabes por qué motivo es. Y lo más interesante es que se confunden porque el paciente con anemia ferropénica puede ser un paciente que presente una enfermedad digestiva, que puede ser una enfermedad digestiva inflamatoria o perfectamente puede ser una enfermedad digestiva hemorrágica. Y ahí no sabes diferenciarlo si es por una inflamación crónica o es un paciente que realmente presenta una hemorragia crónica. Otro de los elementos que presenta estos pacientes son disminución de la solubilidad de eritrocitos y aumento de la estecidima, que genera la inhibición de la ferroportina y por lo tanto dificulta la utilización de las reservas y la mayor entrada de hierro. Otra de las enfermedades que habíamos visto, Marlene, dime, pregunta. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la anemia ferropénica y la... y- y la por... eso. La por enfermedad inflamatoria, o sea, se llama anemia inflamatoria, ese es como el nombre más correcto, inflamatoria crónica. Sí, La anemia ferropénica tienes poco hierro. Entonces, sí. primero, hierro libre, hierro en plasma, poco. Luego de eso, Ya. ese hierro va a tener que ir a buscar a las reservas hierro el paciente. Por tanto, ferritina disminuida, reservas se agotaron. Pero trata de movilizar mucho hierro. Por lo tanto, el transporte que es la transferrina va a estar aumentada. Ya. En cambio, en el paciente con enfermedad inflamatoria se da una inhibición de la transferrina y estimulación de la ferritina. Además, hay un aumento de la lactocidima, o sea que el paciente no puede sacar las cosas de la reserva. Por tanto, se quedan atascadas acá en la ferritina. El paciente tiene en plasma hierro disminuido, igual que el otro. Pero la diferencia es que tiene ferritina aumentada porque no puede acceder a esa ferritina porque la transportina no lo deja, y tiene transferrina disminuida, que además dificulta más el transporte. Ya, excelente. Yo como que cuando lo entendí esto al principio, yo lo entendía como que uno era un déficit de bodega y el otro era un déficit de transportador. O sea, las bodegas se acababan y el otro el transporte no funcionaba. O sea, todo se quedaba en la bodega pero no podía acceder a ellos. La vitamina B12 tiene una fisiopatología un poco como más rebuscada y por eso casi siempre es bien preguntada, que se basa en que la absorción de vitamina 12 tiene dos fases. Una fase estomacal en la cual se libera factor intrínseco por las células parietales que están en la parte del cuerpo del estómago, y este factor intrínseco se une a la vitamina B12, pasa por todo lo que sería el intestino delgado y llega al ilion terminal, en donde se absorbe a nivel de la mucosa del ilion terminal y pasa finalmente al cuerpo, y en la sangre es transportada por la trascobalamina y esta finalmente llega a la médula ósea. Es importante que para la síntesis del ADN de lo que sería los eritrocitos,
necesitas de tetrahidrofolato, que es este elemento que está acá. El tetrahidrofolato, para ser formado, necesita de ácido fólico y necesita una reacción del ciclo de los folatos que viene de 5, es una desmetilación del 5-metil tetrahidrofolato, y para que se forme esta reacción requiere de cobalamina, que es lo mismo que decir vitamina B12. Entonces estos pacientes cursan con déficit de ADN siempre que presenten déficit de ácido fólico, porque no forman el tetrahidrofolato, o déficit de cobalamina. Cuando presentan un déficit de cobalamina, o sea, de vitamina B12, como que se buscan otros elementos como para hacer el diagnóstico como diferencial, que sería la búsqueda de la homocisteína, y también puede buscar la metionina, por ejemplo, o otro elemento que parece que no está en este gráfico, creo que estaba en otro, que es el ácido metilmalónico, que no está acá. Bueno, sucede que en el paciente que tiene déficit en el ciclo de la metionina, ese paciente tiene una alteración de ambos elementos, tanto del ácido metilmalónico como de la homocisteína, porque esta homocisteína no puede pasar, se bloquea todo este ciclo. Pero el paciente que tiene el déficit ácido fólico tiene un problema acá en el ciclo de los folatos, no en el ciclo de la vitamina B12 o de la metionina. Por lo tanto, no debería tener problemas en todo lo que sería el ácido metilmalónico y en los niveles de homocisteína. Por tanto, en función a eso, tú podrías como hacer un poco el diagnóstico diferencial, pero un poco más rebuscado. En general, lo importante de esto es ver que los ciclos están como unidos, y eso implica que, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene déficit de vitamina B12 y tú le colocas vitamina B12, ese paciente va a aumentar la velocidad del ciclo de los folatos porque se quedó con mucho trabajo atrasado, y por culpa de eso va a empezar a consumir todo el ácido fólico que tiene. Y el ácido fólico en algún momento se va a acabar y va a tener nuevamente una anemia megaloblástica, pero ahora por déficit de ácido fólico. Y eso se llama la trampa de los folatos. Así que generalmente cuando los pacientes tienen déficit de cobalamina se reponen de los dos. Si el paciente tiene déficit de ácido fólico, se repone solamente ácido fólico. La cobalamina presenta alteraciones neurológicas y el ácido fólico no, en paciente adulto. Así que también es un elemento para hacer diagnóstico diferencial. Pero eso no se los van a preguntar en fisiopato. Solamente hay que recordar de esto que estos dos permiten síntesis de ADN, da macrocitosis, y los pacientes pueden presentar inicialmente alteración de los eritrocitos, porque los eritrocitos son 5 millones versus los demás que son 450.000 o 11.000, pero después, si esto se hace más crónico, van a afectar las otras líneas y empiezan a caer una pancitopenia. Así que puede ser apuntada como una anemia o como una pancitopenia. Y acá está como un poco las posibles opciones que te pueden dar en un caso clínico. Te podrían dar un paciente con un informe normal, una macrocitosis, una microcitosis, o te pueden dar alteraciones de la forma. Por ejemplo, acá en una hemolítica te van a dar reticulocitos. Y eso más que nada. No creo que te lo pregunten nunca. Ya, en el paciente ya vimos como el que tiene déficit de elementos, pero ahora nos falta el que tiene un problema a nivel hemolítico. El paciente que tiene problema por pérdidas puede ser por pérdidas del eritrocito o por problemas fuera del eritrocito. En el eritrocito tenemos problemas de la membrana, problemas de ciertas enzimas o problemas de la hemoglobina. Fuera del eritrocito tenemos los problemas inmunes y los problemas no inmunes. En los problemas de la membrana tenemos la microesferocitosis hereditaria, que es como lo más frecuente que te pueden preguntar, y la hemoglobinuria paroxística nocturna. En la microesferocitosis hereditaria hay un problema a nivel de la espectrina. ¿Te acuerdas que lo vimos al principio? La espectrina se encarga de darle la forma y la flexibilidad al eritrocito. Cuando se pierde, el eritrocito pierde su forma bicóncava y adquiere una forma
esférica, por eso se llama esferocitosis. Y además pierde flexibilidad, o sea, queda muy rígido. Y al ser muy rígido, tiene una muerte prematura porque no se logra deformar al pasar por el vaso. Entonces, son eritrocitos circulares con muerte prematura porque son muy rígidos. El paciente que tiene un problema a nivel enzimático, generalmente lo que te van a colocar como caso es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un paciente que tiene una incapacidad de poder generar el suficiente NADPH que pueda degradar a los elementos que causan estrés oxidativo, que son varios elementos como algunos fármacos, pero te lo pueden preguntar también como habas, un paciente que consume habas. El paciente que consume habas va a generar mayor estrés oxidativo y esto generalmente es compensado fácilmente con el NADPH, pero si no se puede sintetizar por el déficit de la enzima, entonces el paciente empieza a aumentar la cantidad de radicales libres a nivel del eritrocito y esto genera una lesión de la membrana, de la hemoglobina y finalmente genera una anemia hemolítica por destrucción de la hematina. Y lo otro que pueden preguntar es la anemia falciforme. La anemia falciforme es un déficit a nivel de cierto aminoácido en donde hay una alteración del ácido glutámico, se cambia un aminoácido y este paciente tiene una alteración de las cadenas de hemoglobinas. Estas cadenas de hemoglobina al estar disfuncionales tienen la tendencia a unirse con la membrana y formar una alteración a nivel de la estructura del eritrocito. Este eritrocito se tiende a deformar y genera estas células que son un poco más alargadas, que son las que se le llaman células falciformes, células en os, o como su nombre de patología como más como, no sé si decirlo formal, es la drepanocitosis. Estas células tienen la característica de que van a presentar una poca deformabilidad y tienen la tendencia a generar crisis vasoclusivas, que es que se acumulan en un vaso, que realmente es una vena, y esta vena genera un infarto. Además, el paciente va a presentar evidentemente una hipoxemia, porque van a tener un déficit en el transporte debido a que su membrana no va a poder hacer el contacto correcto con todo el vaso. Así que la clínica de estos pacientes son dos. El paciente va a presentar por un lado una hipoxemia, así que el paciente va a tener todos los síntomas clásicos de anemia, dolor en extremidades, claudicación, todo eso, angina. Y por otro lado tiene crisis vasoclusivas, en cuanto el paciente podría presentar infartos en extremidades, por ejemplo, y lo más frecuente, o sea, no lo más frecuente, pero lo más como característico, es que presente infarto esplénico. Entonces el paciente puede presentar stroke, o sea, accidente cerebrovascular, puede presentar retinopatía, sangrados, sangrado gastrointestinal por infarto gastrointestinal. Es muy frecuente que el paciente presente una esplenomegalia que posterior a esto puede evolucionar a un infarto esplénico, porque se van quedando atrapados estos vasos. Y este infarto esplénico va a dejar al paciente con una inmunodepresión para elementos encapsulados porque eliminas todo el sistema de transporte, o sea, de trabajo de la inmunoglobulina G. El paciente también puede presentar una hematuria por la hemolisis, dolor abdominal, entre otras cosas. Y lo último que hay que ver es las patologías que son extracorpusculares, que realmente acá lo único que importa son las inmunes. Las inmunes pueden ser de tipo aloinmunes, isoinmunes o autoinmunes, que se refiere a cuando el paciente presenta una alteración por anticuerpos de él o por anticuerpos de otro elemento. Generalmente se dan las aloinmunes, que es por anticuerpos de otra persona de mi misma raza, por así decirlo, otro humano. Y las autoinmunes son como las que hay que ver realmente. Y la otra que puede cobrar importancia es la mecánica, que es la hemólisis microangiopática, que se da en el paciente que tiene síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico es una alteración en la cual los eritrocitos se rompen en los vasos. Generalmente esto, no me acuerdo si lo ven mucho acá, pero no puse ninguna idea puesto, pero el síndrome hemolítico urémico es un paciente que tiene una diarrea generalmente,
también puede ser sin diarrea, puede ser un poco más autoinmune. No autoinmune, disculpa, no es lo correcto. En el que el eritrocito presenta una alteración debido a que ciertas bacterias intestinales, más específicamente la E. coli, presenta ciertas toxinas llamadas toxinas Chiga-like, las cuales pasan a la sangre, y estas toxinas que pasan a la sangre empiezan a causar una alteración a nivel de los vasos. Esta alteración a nivel de los vasos generan que los vasos generen una poca flexibilidad y tendencia a generar adherencias, en donde cuando el eritrocito pase por esa zona, se va quedando atrapado y puede generar la ruptura de este. Y esa es la hemólisis microangiopática. Y lo otro que hay que ver es la inmune, que es como lo más frecuente. En cuanto a la inmune, se va a ver que hay eritrocitos que presentan en su membrana ciertos antígenos, y estos antígenos pueden ser atacados. En el paciente que tiene la hemólisis aloinmune, es el típico paciente que tiene una incompatibilidad de grupo. La incompatibilidad de grupo puede ser de dos tipos. La incompatibilidad de grupo de clásica, que es por AB0, por ejemplo, un paciente tipo O que le meten sangre tipo A. El paciente tipo O tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Él le mete sangre tipo A y los anticuerpos anti-A lo atacan y generan la hemólisis. O, por otro lado, un paciente que presente una incompatibilidad de grupo RH, que esa es cuando el paciente presenta un RH negativo y le metes una sangre tipo RH positivo. Lo más frecuente es que esto lo coloquen en el contexto de un paciente que sea recién nacido. El paciente que es recién nacido puede tener cierto contacto de inmunoglobulinas a nivel de la madre. El feto, cuando tiene una incompatibilidad de grupo clásico, o sea, AB0, tiene que existir anticuerpos de la madre contra el feto. Es decir, tiene que ser un feto tipo disculpa, tiene que ser un paciente que presente espera un poco. Siempre confundo esto y siempre lo digo mal. Ya, eso se lo voy a decir después, porque siempre lo digo mal y estoy seguro que lo voy a decir mal de nuevo. Ya, el RH, que es el más clásico, es cuando tienes un paciente que la madre es RH negativo, es decir, como es RH negativo, la madre no tiene el antígeno D, y por lo tanto, el feto es RH positivo y este tiene el antígeno D. El feto le pasa eritrocitos a la madre con antígeno D, y por lo tanto la madre empieza a generar anticuerpos anti-D, que son los anticuerpos anti-RH. Generalmente en el primer feto no pasa nada, pero cuando viene el segundo feto, este segundo feto se ve enfrentado a una madre que ya tiene estos anticuerpos anti-RH, y estos pueden cruzar la placenta fácilmente, porque son de tipo IgG, de los más pequeñitos, y esto al cruzar la placenta pueden atacar al feto y generar una hemólisis de este. Que esto finalmente es lo que, una de las causas como más temidas. Por eso es que a los pacientes que tienen grupo de RH negativo con hijo de RH positivo se le hace acá una profilaxis, en el cual lo que se le hace es que se le dan ciertos anticuerpos anticuerpos RH para evitar la producción de esto, o sea, que existan más de esto básicamente, y que así evitar que cuando pase el segundo hijo ocurra este fenómeno. Ya, en el AB0, si no me equivoco, tiene que ser un hijo de tipo A o B en una madre de tipo 0. Y la madre ya tiene los anticuerpos, ya apresó los anticuerpos anti-A o anti-B, y acá le pasa los anticuerpos hacia el hijo. Es igual como si partiéramos de esta fase, de la segunda fase. Es poco frecuente porque generalmente los anticuerpos son más grandes y no atraviesan fácilmente. Pero se puede dar en contados casos, aunque y cuando se da generalmente no es tan grave.
un cuadro que genera una hemólisis que es media penca, irregular nomás, y que generalmente con las medidas adecuadas de fototerapia, cuidado de que no vaya a bajar mucho de la hemoglobina, el paciente tiende a salir sin ningún problema. A diferencia de la RH, que tiene que causar ya problemas mucho más severos, incluso llegando a la encefalopatía bilirrubínica, que es el Kernicterus. Poliglobulia. Respecto a la poliglobulia, muy pocas palabras, la poliglobulia se puede dividir en la que es primaria y la que es secundaria. La que es primaria es cuando el paciente presenta una alteración hipóxica. Disculpa, primaria es cuando el paciente presenta una alteración a nivel de la médula ósea, en la cual la médula ósea libera, una cantidad aumentada de Matías. Generalmente no son solamente Matías, son todas las líneas. Matías, granulocitos y plaquetas, porque es toda la vía de la línea mieloide. Eso es lo más general, lo más común, por así decirlo. Y como respuesta compensatoria a todo esto, como hay mucho Matías, disminuye la eritropoyetina. Por tanto, cursan con eritropoyetina disminuida. En cambio, el secundario es cuando tienes un paciente que tiene un tumor que sintetiza eritropoyetina, que son generalmente tumores renales, o un paciente que presenta una hipoxia crónica, por ejemplo, un paciente en el contexto de una enfermedad pulmonar hepática, un EPOC, o un paciente que presente vida en montañas, cosas así. Ese paciente tiene una disminución del oxígeno de forma crónica, por lo tanto aumenta la síntesis de eritropoyetina y por lo tanto esto aumenta los hematíes. Entonces generalmente los pacientes tienes que enfrentarlo en el punto de vista de que tienes que primero descartar alguna causa secundaria y después te vas a la causa primaria. Y si tienes la posibilidad podrías pedir una eritropoyetina para poder ir a orientarte un poco más. Generalmente la eritropoyetina es cara. Ya, ¿qué dices? Alteraciones de la hemostasia, ¿la vemos ahora o prefieres que las veamos otro día? Por lo que estoy viendo en el grupo de Facebook, hay ¿Mm? gente que está hablando y diciendo que no cachaba que había ayuda a ti, así que mejor después. Ya. Entonces voy a subir la parte de rojos, que igual es corto, no es tanto, y esto lo vamos a ver después. Ujú. Avance a lo mejor voy a ver si lo puedo mejorar un poquito más, porque como te digo, hemostasia, la profe lo pasó como súper como que puso unos síndromes súper raros que yo no los cacho en verdad. Como que yo me los dejé como un poco más a grandes rasgos en verdad la alteración de la hemostasia. Y sus síndromes de alteración de Ya, los gránulos son como muy específicos. ok. Ya. Ya, Entonces, gracias, nos vemos, que estés bien. chao. Chao.